Bueno, justamente, ¿no? Cuando hablábamos de ser conscientes de lo que puede llegar a suceder cuando levantás una mano y votás, ¿no? Formando parte de un consejo deliberante y de la decisión, ¿no? Que implica a veces ocupar cargos tan importantes donde vas a definir, por ejemplo, la salud y la vida, ¿no? Del resto de las personas. Eso de ser consciente de cómo uno piensa, de cómo uno siente también, ¿no? A la hora de vivir, de decidir cómo vivir, ¿no? Y eso es importantísimo porque después uno con eso va creando su propia realidad, su propia vida, ¿no? Y qué mejor que charlarlo al tema con nuestra queridísima psicóloga social, como todas las semanas. Ella los jueves siempre nos está acompañando. Esta semana la tuvimos por doblete, por suerte. Claro que sí, vale la pena. Patricia Margarita Mulien, bienvenida una vez más a Fortificada. ¿Cómo estás? Hola Lali, muy buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la verdad que me venís como anillo al dedo para tratar este tema de realmente si somos conscientes de cómo pensamos, ¿no? Y a su vez creamos nuestra propia realidad debido a esos pensamientos que tenemos, ¿no? Ser conscientes de cómo pensamos y cómo construimos ese pensamiento. Sí, bueno, este es un tema fundamental, Lali, que está permanentemente como un principio, digamos, en nuestra vida, ¿no? Pensemos que todos compartimos lo que se denomina un campo energético universal, ¿no es cierto? Como una energía en la que todos vibramos, en la que todos resonamos, se lo denomina así, ¿no? Campo energético universal, y está conformado por todos los fragmentos pequeñitos que somos nosotros, que vivimos y vibramos en una cierta energía, resonamos en lo que hoy se sabe que es como una comprensión cuántica de la realidad, y que hay toda una interconexión, como si fuera una red invisible de energías que nos conectan todo el tiempo, que de hecho, si nosotros lo pudiéramos ver, que de hecho con aparatos se puede ver esto, viste cuando se habla del aura de cada persona, de los campos invisibles, todas las personas hay aparatos que lo pueden medir, sí, sí. Como si fuera un campo de energía que nos rodea el cuerpo, ¿no? Y que cuando estamos enfermos o estamos deprimidos o lo que sea, el color de nuestros campos invisibles se modifica, ¿no? Visiblemente con aparatos adecuados. Entonces, tenemos que saber que todos somos energía y que la energía que cada uno tiene suma o resta, lo podemos decir así de una manera inicial o introductoria, a ese campo magnético universal. Quien yo soy, cómo pienso, cómo siento, qué emito, cómo actúo, cómo me comporto con los demás, suma o resta en ese campo energético universal. ¿De qué depende que sume o reste la energía que yo emito? Bueno, creo que en definitiva es que depende de la conciencia que yo tenga. Vos nombraste la palabra conciencia, que es la palabra fundamental, Lali, en todos nuestros procesos, ¿no? ¿Qué es la conciencia? La posibilidad de ver, ¿no es cierto? De mirar un objeto, que soy yo misma, y verme. ¿De dónde saldría entonces la construcción de esa energía que yo soy hoy? Porque somos seres vibracionales, seres energéticos, átomos conectados de cierta forma, ¿no es cierto? Que esto, para muchas personas que tal vez nunca escucharon hablar de esto, puede parecer una cosa muy extraña, pero somos seres vibracionales, ¿no es cierto? Resonamos en una cierta energía, en una cierta vibración, y como el universo todo es energía, quien yo soy impacta, como decía al principio, y resuena en un campo general. Entonces, ¿de dónde sale la energía que yo tengo? Primero, saber si yo soy consciente, ¿no? De la energía que tengo y la energía que emito, que sabemos y lo hemos charlado acá también en infinitos momentos, Lali, que de acuerdo a esa energía que nosotros emitimos, resultado, ahora vamos a ver de qué, encuentro situaciones, personas, vivo acontecimientos, vivo realidades, vivo mi propia vida, dependiendo de esa energía inicial a la que normalmente estamos absolutamente ajenos. ¿Cuál sería esa energía inicial? O sea, ¿de dónde saldría esa energía inicial que nosotros tenemos? Sale de la construcción de nuestra propia historia, ¿no es cierto? De lo que ha ido sucediendo, del contexto que hemos tenido cuando éramos chicos, del personaje que hemos activado y la forma en que funcionamos,
de las creencias y los pensamientos que también son energía y que generan realidad, y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, esa energía se materializa en el mundo visible, por lo cual también podríamos hilvanarlo con otro enorme tema, que es que nosotros somos creadores de la realidad que vivimos, pero no desde un lugar de falso positivismo, sos 100% responsable, ¿no? Estas cosas que por ahí andan como frases hoy circulando y que uno no entiende muy bien qué tiene que ver esto con mi vida. ¿Esto es una frase hecha? ¿Es una realidad? ¿Es algo que de verdad sucede, que yo voy creando la realidad, como dijiste vos, refiriéndote a lo mejor a cuestiones más generales, más sociales, ¿no? Sí. Decisiones que tomamos, que por supuesto impactan en ese mundo en que nosotros vivimos, ¿no es cierto? No es lo mismo tomar una decisión que tomar otra decisión. Sí, sí. Va a tener un resultado u otro resultado cuando es de manera social en muchas personas, ¿no es cierto? Sí, pero, incluso, a ver, más allá de por ahí las responsabilidades que pueda llegar a tener una persona cuando ocupa ciertos lugares sociales, claro, que tienen que ver con la organización de la vida del resto, ¿no? Pero también esto es lo individual, ¿no? Esto de uno mismo como persona, cuando uno sabe que también puede tomar una decisión que, mirar una situación, tratar de entenderla, aprenderla, porque sabemos perfectamente que allí se juegan un montón de situaciones que puedan llegar a venir en el futuro, como por ejemplo la salud, la integridad, no solamente física, emocional, porque si, por ejemplo, hoy en el partido de 9 de julio se vota una ordenanza donde a 200 metros de planta urbana se va a poder fumigar con agroquímicos, eso a largo plazo va a tener una consecuencia. Si yo, como ciudadano, no pienso, no me informo o no aprendo sobre el tema, cuando el día de mañana tenga algún problema de salud yo, o mis hijos, o mis nietos, ¿no? Esta decisión de quedarme tal vez con la boca cerrada, viendo cómo se levanta la mano y mucha gente, porque económicamente le rinde hoy, ¿no? El día de mañana puede haber generaciones enteras con problemas. Acá, esto de no prestar atención a nuestra conciencia de qué nos puede llegar a dictar porque tal vez no tenemos la información o porque no quisimos acceder a esa información. Ahí es donde, por ahí empieza el ruido, ¿no? Esto de ver, porque hay una lucecita que se enciende ahí que nos está indicando que puede haber para más adelante problemas más serios de los que se vive hoy, que no solamente tienen que ver con lo económico. Sí, por supuesto, Lali, vos estás haciendo referencia a una cuestión puntual, compleja, ¿no es cierto? Difícil, tal cual decís vos, por las consecuencias que esto puede tener en la salud de las personas, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero, digamos, llevándolo a un campo un poquito más macro, vamos a decir así, que con nuestras decisiones todos modificamos, digamos que todas nuestras decisiones tienen una consecuencia energética en el mundo. Acá en este aspecto que lo estás comentando vos, podría ser una consecuencia en la salud, ¿no es cierto? Pero como que toda información, una decisión es una información, vamos por este lado, ¿no es cierto? Es una decisión que genera consecuencias. Entonces, acá lo importante es que uno pudiera, claramente sabemos que en este caso que vos estás diciendo, los intereses económicos muchísimas veces tiñen las cuestiones, que casi son los intereses prioritarios en muchos momentos, ¿no? Desde lo que sería todo lo que impacta negativamente en nuestra realidad. Pero también tenemos que saber que nuestras decisiones de manera personal, la conciencia que tengamos sobre la información que traemos y por qué y para qué tomamos las decisiones que tomamos, porque acá hay un punto, Lali, es que nosotros nos creemos personas libres, siempre lo digo, ¿no? Y que yo estoy decidiendo esto en mi vida, y que estoy haciendo tal cosa, y que estoy eligiendo tal vínculo, etcétera, etcétera, pero yo no tengo una conciencia de dónde salió esa información que a mí me hace elegir en este sentido, funcionar en este sentido, encontrar cierto vínculo, ¿no es cierto? Por eso tenemos que partir de la base que no hay ninguna casualidad en lo que sucede. A ver, voy a hablar de otro punto que voy a hablar más al final, pero me parece que va perfecto con esto, ¿no? En lo que sería
el mundo cuántico, que por decirlo para las personas que por ahí no hayan escuchado nada de esto, el mundo cuántico sería, de entenderlo desde el paradigma actual, desde lo que sería un mundo de infinitas posibilidades, donde yo tengo la posibilidad justamente de elegir una serie infinita de opciones. Nunca hay una sola opción frente a la vida ni a las decisiones de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de dónde ponga yo el foco, estoy hablando en términos cuánticos, ¿no? Dónde ponga yo la atención, voy a materializar eso que yo estoy focalizando. Digamos, es como si yo, por decirlo muy simplemente, estuviera en un negocio donde hay una estantería con varias cosas. Bueno, a ver, yo miré el muñequito que estaba, ese verde que estaba ahí, puse el foco, puse la atención, me compro el muñequito y me lo llevo a mi casa, ¿no es cierto? Entonces, así funcionamos de una manera muy, muy lineal, pero con lo que sería el mundo cuántico. Nuestra atención y nuestra energía se direcciona en un cierto foco, y ese foco que nosotros miramos, que es uno de los infinitos focos posibles, aparece como si fuera seleccionado en nuestra vida y en nuestra realidad. Esto se llama, desde lo cuántico, desde la física, actualización de un potencial. Algo que está ahí, yo lo miré, lo seleccioné, le puse mi energía y esto se muestra en mi vida. Por supuesto que esta selección, digamos, de los focos, se produce de manera involuntaria hasta que uno hace realmente un trabajo consciente, donde yo entonces empiezo a elegir, habiendo mirado toda mi historia previa, ¿no? La forma en que pensé, cómo me construí, los sufrimientos que traigo, temas que hemos hablado infinitas veces acá con vos en los programas, ¿no es cierto? Como que todo eso va a generar una realidad en mi vida, una actualización de potenciales, una selección de muñequitos, por decirle con el ejemplo, involuntaria. O sea que, fíjate que si lo vemos desde un lugar como muy enorme, nosotros todo el tiempo estamos creando la realidad, estamos trayendo a la materia, digamos, o a la materialización en nuestra vida, posibilidades, cuestiones, personas, situaciones. Pero no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, es como una facultad creadora que nosotros tenemos, que la creación justamente tiene que ver con la información que hay previamente. Toda información, Lali, que nosotros tenemos, que sería cómo pienso, cómo siento, cómo soy, mi personaje, etcétera, etcétera, resuena en lo que es una energía X. Todos tenemos una vibración. Hay vibraciones que son más sutiles, más elevadas, más conscientes, y vibraciones que son densas, pesadas. Lo podemos comparar con lo que es las notas, ¿no? La música, bueno, hay nota, sí. el bajo, por ejemplo, ¿no? O un fagot, ¿cómo suena? Una nota grave, ¿no? Yo soplo un fagot que suena una nota densa, grave, ¿no? Sí, si uno la pudiera medir, claro, si uno la pudiera medir gráficamente, que se puede medir, lo que sucede es que hay como ondas pesadas y lentas. En cambio, si yo me toco una nota aguda en un violín, ¿qué suena? Una nota vibrante, ¿no es cierto? Rápida, ligera, eléctrica. Bueno, ¿de qué depende la nota que suena? De lo que yo toqué, del instrumento que elegí y de la nota o de la cuerda que yo toqué. Entonces, en la vida funcionamos de esta forma, como si fuéramos un instrumento que resuena en una cierta vibración, en una cierta nota, y lo que yo me encuentro allá afuera, que está en total concordancia conmigo, es el resultado de la información que yo emití, de la nota que yo toqué. Por supuesto que esto lo hacemos, como digo, Lali, de una manera absolutamente involuntaria, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería que nosotros, pudiendo mirar, porque no tenemos una conciencia sobre estos procesos, Lali, en general. Uno cree que lo que va encontrando en la vida, y bueno, ¿viste? Porque las cosas son así, porque la vida es de esta forma, porque yo soy una persona que tengo mala suerte, o tuve una historia muy fea y entonces a mí siempre me pasan estas cosas. Entonces, no tenemos un grado de conciencia sobre en qué energía nosotros estamos vibrando, en qué estado de conciencia estamos, de qué depende lo que yo me encuentro en mi vida. No es mala suerte, yo estoy vibrando en una cierta información que emito a ese campo que todos compartimos y me encuentro con cuestiones que resuenan de la misma forma, o sea, con la misma energía que yo me estoy manejando. Viste que hay una frase que anda por ahí que dice que los opuestos se atraen, ¿no es cierto? Bueno, esto únicamente ocurre en los imanes. Claro. Los imanes con energía positiva y negativa se atraen. Las personas cuando
nos atraemos desde energías muy, digamos, muy opuestas, negativa y positiva, normalmente los vínculos no funcionan, ¿no es cierto? Entonces es un mito que los opuestos se atraen. No, uno atrae lo semejante, ¿sí? Uno resuena con lo semejante por una cuestión de vibración. Entonces, si yo tengo una vida difícil y complicada y consecuencias negativas en mi realidad, tengo que mirar qué energía yo emití, en qué resonancia estoy, para que esto aparezca en mi vida, porque no es casual, es totalmente sincrónico que aparezca esto en mi vida. Yo estoy emitiendo esto y recibo más de eso. Entonces, fíjate, Lali, cómo podría mejorar sustancialmente nuestra vida si tuviéramos esta conciencia, si nos diéramos cuenta que nada de lo que yo vivo es casual, que si me encuentro vínculos difíciles o cuestiones complicadas o situaciones siempre de la misma clase, tengo que mirarme a mí internamente para ver qué estoy pensando, cómo estoy actuando, qué información traigo. La palabra información es una palabra fundamental, ¿no es cierto? El otro día lo charlábamos, porque lo que me encuentro afuera es como si fuera lo que yo misma he creado en esta facultad creadora que tenemos los seres humanos, de crear la realidad con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, con nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Estamos creando la realidad todo el tiempo. Entonces, fíjate, la hemos creado, por decirlo de esta forma, hasta ahora de una manera involuntaria. Lo que yo soy, la vida que tengo, no salió de la nada, del aire. Salió de quien yo soy, de cómo pienso, de cómo actúo, de lo que siento, de lo que pienso, del sistema de creencias que tengo en mi vida. Claro, ahí de ahí quería salió llegar, lo que yo ¿no? vivo. Ahí quería llegar A al ver, aprendizaje que hemos hecho de lo que creemos, ¿no? De que es correcto o incorrecto. Porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos, ¿no?, que lo que sabemos es correcto. Y nos basamos en eso para tomar decisiones, ¿verdad? Claro. Vos fíjate, Lali, que todos tenemos una manera de explicarnos de acuerdo al sistema de creencias que tenemos y a cómo nosotros somos. Tenemos una forma de explicarnos la realidad. Ahí está. Y por eso insisto en esta cuestión de la libertad o no libertad, que es un enorme tema ya filosófico, ¿no? Sería del libre albedrío que nosotros tenemos. Porque nuestra mente lo que hace con la información que ya tiene guardada, que es información del pasado, ¿no es cierto?, quién yo creo que soy, cómo pensé hasta ahora, cómo fui, etcétera, etcétera, me hace hacerme una cierta composición de lugar. Bueno, la vida es así, yo hago esto, tomo tal decisión, y todos creemos, Lali, que lo que nos estamos diciendo es la verdad, porque la mente tiene mecanismos muy interesantes, puedo decir el calificativo, de acomodamiento de la información, vamos a decir así. Es muy difícil que mi mente me diga un argumento que a mí me haga sentir en total incoherencia conmigo, porque yo entro en estrés si esto fuera así. Entonces la mente busca la forma de que yo me explique las cosas de una manera que a mí me cierre. Entonces todos creemos que estamos en general parados en un lugar correcto. Nadie dice, yo como pienso está mal, estoy equivocada. No, esto es así. Incluso a veces defendemos acérrimamente nuestras posturas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digo, lo que nosotros nos decimos de manera consciente, Lali, nunca es la verdad de las cosas. Siempre hay otra verdad por debajo. Claro, esto también lo hemos charlado. Esto de la perspectiva, ¿no?, que cada uno ha logrado con toda la sumatoria, ¿no?, de lo que venimos hablando. Es mi perspectiva de la realidad, porque la realidad la crea justamente uno mismo desde el punto de vista que la mire. Claro, fíjate, exactamente, acá lo que estarías hablando vos de una interpretación. Ahí está, ¿no es cierto? Claro. Una construcción de lo que yo creo que estoy mirando, que estoy viendo, que estoy percibiendo, por decirlo de alguna forma. Claro, vos pensás que la historia de cada uno de nosotros, los sufrimientos que ha tenido, la familia que ha tenido, ¿no es cierto?, los conflictos que ha vivido, que ha transitado, conforman exactamente la palabra que vos usaste, una construcción. En esa construcción yo tengo una cierta mirada y una cierta percepción de esa realidad que estoy mirando. O sea que mi construcción de la realidad es un filtro a través del cual yo miro esa realidad que está ahí afuera. O sea que por eso uno lo ve claramente en el exterior. Lo que vos ves de una manera, yo lo interpreto totalmente de otra, pero estamos mirando lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, tu filtro es distinto que mi filtro. Vos tuviste una historia y yo tuve otra.
Entonces, por eso a veces son tan difíciles los vínculos, ¿no? Porque cada uno interpreta desde su verdad, entre comillas, interna, ¿no es cierto? Pero acá lo importante, Lali, lo que me gustaría dejar hoy como mensaje es que todo lo que yo vivo es el reflejo de lo que yo internamente soy y tengo internamente. Entonces, si hay algo en el exterior que a mí no me gusta, que es desagradable, o me encuentro siempre en situaciones conflictivas, bueno, mirarme a mí para poder ver qué información estoy teniendo, cómo estoy pensando, en qué energía estoy vibrando. Vos viste que hoy hay, por ejemplo, mucha queja, mucho malestar, mucho enojo, legítimo, no estoy diciendo que no, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero uno a veces hay una tendencia de manera individual y de manera también global, Lali, a quedarnos mucho más apegados a lo que es conflictivo que a lo que es positivo. Tenemos una tendencia casi natural, también porque, por supuesto, lo conflictivo genera estrés, ¿no? Y lo positivo no genera estrés. Entonces, para nuestro cerebro, lo que genera estrés está pendiente de ser resuelto, ¿no? No, Pero y aparte digo, es como adictivo también, ¿no? Porque estamos generando hasta químicamente, ¿no? Que queremos más y más y más y más y más estrés. Es una cosa de que ya después para frenar, ¿no? Químicamente todos los procesos es muy serio la atención que hay que ponerle a ese dilema, ¿no? Para tratar de decir, bueno, calmo mi mente, calmo mi cuerpo, calmo todos los procesos que se provocan debido a que no puedo parar de consumirlo, ¿no? Claro, bueno, esto para muchas personas puede parecer muy loco lo que estás diciendo, pero funciona exactamente así, ¿no es cierto? Cuando yo estoy mucho tiempo retroalimentando un enojo, una rabia, un resentimiento, una resistencia a la realidad, ¿no es cierto? O la queja, bioquímicamente en nuestro cuerpo se segregan cierto tipo de neuronas y neurotransmisores. Entonces esto genera un estado emocional X que siempre es desagradable, ¿no es cierto? Es molesto, y por supuesto que el cerebro tiene como este comportamiento adictivo. Es como que dice, bueno, a ver, que sigamos diciéndonos estas cosas porque yo necesito más de esto. Por supuesto, Lali, que es importante decir que estos no son mecanismos voluntarios, que son dinámicas inconscientes que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra biología, ¿no es cierto? Pero sí saber que si nosotros nos mantuviéramos en la queja, el victimismo, la resistencia, el conflicto, por supuesto que nos hace pésimamente mal al cuerpo, la parte biológica, porque esto genera estrés, acidificación en nuestras células, envejecimiento, falta de regeneración celular, etcétera, etcétera. Pero además, en nuestra energía, en nuestro día a día, esto nos conecta a lo que sería una energía, a una vibración absolutamente densa. ¿Qué es densa? Baja, poco consciente, totalmente opuesta a lo que sería una energía sutil, una energía de conciencia, una energía de movimiento, de transformación, de evolución, de claridad, de opciones, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos quedamos acá, es como que tenemos una única opción enfrente. Entonces, nunca hay una única opción enfrente. Pero si yo estoy absolutamente inconsciente, como un muñequito que siempre repito el mismo discurso, estoy totalmente ajena a una posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Entonces, es importante que veamos esto, ¿no? De que en qué energía está cada uno de nosotros, porque todos queremos un mundo mejor, sí, en la teoría todos queremos un mundo mejor, todos queremos que haya paz, sí, todos queremos. Bueno, ¿qué estamos haciendo de manera personal? Y acá me gustaría decir una frase, Lali, que se aplica a los hijos, pero me parece que la podemos aplicar a todos los seres humanos, ¿no? La frase dice así: el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos es nuestra propia transformación, ¿no es cierto? Porque muchas veces, fíjate que a mí muchas madres, ¿no? En general más mujeres, me dicen, no, yo quiero trabajar mi historia, quiero trabajar mi árbol, porque no quiero que a mis hijos les pasen las mismas cosas que me pasaron a mí. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que a vos te duele? ¿Cuál es tu conflicto? Entonces tiene que ver directamente con esta frase, ¿no? El mejor regalo que les podemos hacer es nuestra propia transformación. Esto también lo podemos, digamos, extender o ampliar hacia la sociedad en general, hacia nuestros contextos, nuestros entornos, ¿no es cierto? Personas que están haciendo tal vez un trabajo consciente y cada vez tratan de estar más conscientes y de evolucionar y de transformar. Todo esto son personas que son una onda expansiva en los entornos en los que se mueven. Entonces, es muy importante que nosotros podamos saber cuál es la parte que a nosotros nos toca. Primero, por nuestra evolución personal, ¿no es cierto? Por ese bienestar o esa coherencia, Lali, que todos nosotros en el fondo deseamos.
y que a veces parece tan lejana, tan utópica, ¿no es cierto? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el bienestar? Bueno, en una enorme medida está en mí, ¿no es cierto? Está en lo que yo pueda ir generando, en lo que pueda ir soltando, en lo que pueda ir estando consciente, en lo que yo pueda ir transformando de manera individual en mí. O sea que, sea cual sea la realidad exterior, Lali, nosotros tenemos un gran protagonismo en nuestra vida. Y como digo, estamos creando y hemos creado de una manera absolutamente involuntaria la vida que hemos vivido. Esto no significa que no hay en el exterior una cantidad enorme de factores que también condicionan, ¿no es cierto? El entorno, sabemos que el entorno claramente determina, favorece, obstaculiza, condiciona nuestra vida, ¿no es cierto? Pero también nos lleva a aprender, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, le echamos la culpa al contexto, a las circunstancias, al entorno, mira qué feo, cuánta violencia, cuánta maldad, ¿no? Porque uno ve y hay mucha crueldad. Pero sin embargo, eso también te ayuda a aprender. ¿Dónde está la parte donde se pueda transformar eso? ¿Dónde lo podemos aprender? ¿Dónde podemos modificar, ¿no?, ciertas cuestiones que nos lleven a transformar esa crueldad, esa maldad, esa cosa que lleva al enojo? Porque en realidad uno se enoja cuando ve cuestiones que, no sé, noticias o ve circunstancias, ¿no?, de personas durmiendo en la calle. Digo, ¿cómo podemos hacer para aprender a no llegar a eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer como ser humano? ¿Cómo hago yo en casa, por ejemplo, para evitar que, no sé, se exterminen las abejas por las fumigaciones? Y voy a plantar flores, ¿no? Porque por ahí, armando un jardín, ¿no?, les puedo permitir a las abejas que vengan. Ayer, dicho sea de paso, fue el día de las abejas. Por ahí, digo, sí, van a fumigar, porque no voy a poder parar tal vez, ¿no?, lo que un poder corporativo y económico impone, pero sí puedo hacer en casa un lindo jardín para que las abejas tengan un refugio, ¿no?, y puedan tener un lugarcito. Sí, bueno, fíjate, con este ejemplo que das de las abejas, bueno, sí, a ver, dijiste un montón de cosas, ¿no?, en esto que dijiste, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el protagonismo que uno tiene en este cambio de una realidad que tiene, por supuesto, aristas a veces muy complicadas, ¿no es cierto? O cuestiones en las que, fíjate que simple, ¿no? Plantar un árbol, que parece, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, no, plantar un árbol en serio, ¿no es cierto? Si todas las personas del planeta plantaran un árbol, bueno, sería un bosque, el planeta sería un bosque, ¿no es cierto? Claro, y sin embargo, muchas veces no lo hacemos, porque fíjate, ¿no? Me gustaría, como es un tema enorme el que estás hablando, ¿no? Pero me gustaría decirlo de esta forma, que el bien y el mal, los opuestos han existido siempre, ¿no? La crueldad, la bondad, el bien y el mal, la violencia y la paz, esto ha existido siempre, son opuestos que conforman lo que sería una unidad, que es el todo, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría, por decirlo muy, muy simplemente, ¿a qué energía elegimos sumarnos nosotros, ¿no es cierto? A la energía de la queja, del victimismo, de qué horror, y esto no significa no negar la realidad que existe, pero ¿qué hago yo para ser cada vez mejor, para en el pequeño contexto en el que yo me muevo, tal vez, no sé, sonreír al vecino, ser amable con la gente, ser solidaria si puedo, ver dónde puedo dar una mano, o sea, generar energía positiva en el mundo, ¿no es cierto? Ya lo decía Mahatma Gandhi, decía, sé el cambio que quieres en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos un protagonismo. Por supuesto que no podemos cambiar el mundo de manera general, ¿no es cierto? Pero bueno, hay grandes personas que sí han cambiado el mundo. Esto no es una arenga para que cada uno haga algo, ¿no es cierto? Sino simplemente como que tengamos el grado de conciencia. Vos dijiste acá la palabra también aprender, ¿no es cierto? Aprender sería que yo pueda sacar en limpio una conclusión positiva para mi vida de las cuestiones que he vivido. Y desde cómo lo estamos planteando hoy, Lali, fíjate que si yo me encuentro en mi vida situaciones difíciles, el aprendizaje verdadero sería que yo pueda volver a mí, como enfocando conscientemente mi vida y mi realidad, y me pudiera preguntar, ¿para qué viví yo esta situación? ¿De qué información mía me está hablando esto que me estoy encontrando en el exterior, sabiendo que nada es casualidad, sino que yo estoy creando o he creado de una manera involuntaria esa realidad que vivo? Porque uno podría decir, pero no, ¿cómo voy a crear yo un vínculo difícil para mí, un vínculo doloroso? ¿Cómo voy a elegir un manipulador o una manipuladora o una persona violenta en mi vida? Hay una energía en uno que atrajo más de eso. Entonces, es importante que uno como que siempre vuelva a uno, Lali. Sería, creo que el gran secreto sería este, ¿no?
y preguntarnos para qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Vos fíjate, no sería un por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué me mandaste esto, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Es un lugar como de que me deja a mí como si fuera exenta absolutamente de responsabilidad o de protagonismo. En cambio, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué cosa tengo que ver yo de mí? Esto a mí me planta, me abre puertas a una posibilidad de cambio de conciencia, de transformación, de elección consciente del tipo de energía en la que yo quiero estar, Lali. Entonces, sepamos, redondeando un poco, que supongo que no tenemos mucho tiempo, como que nosotros tenemos esta facultad creadora. Me gustaría dejar este mensaje. La facultad creadora no significa que somos magos, ¿no es cierto? Significa que hemos creado involuntariamente nuestra vida, por supuesto con un montón de condicionamientos, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos, lo que creemos, cómo nos manejamos, etcétera, va creando realidad todo el tiempo. El sistema de creencias de una persona va creando realidad todo el tiempo. Vamos a dar un ejemplo tonto. Yo pienso que la gente es toda mala y que todo el mundo te traiciona. ¿Qué me voy a encontrar en el mundo exterior? Exactamente eso. Y voy a decir, ¿viste? Yo te dije, yo sabía que fíjate lo que me hizo esta persona. O sea, voy a encontrar afuera, bueno, lo voy a decir así, la confirmación de mi creencia, ¿sí? ¿De dónde salió mi creencia? Y qué sé yo, se instaló en algún momento de mi vida, a lo mejor porque mi familia pensaban así, o porque pasó cierta situación que yo saqué esta conclusión involuntaria y se instaló en mi mente como una base de datos de acuerdo a la cual yo voy a funcionar. Entonces, fíjate, Lali, qué enorme es el abanico de lo que nosotros podemos mirar y cuántas posibilidades tenemos de modificar la realidad, la nuestra en una primera instancia y consecuentemente también la realidad de muchas otras personas a través de lo que cada uno de nosotros haga. Vos fíjate que una persona que tiene un alto grado de conciencia funciona de una cierta forma y genera cosas importantes en el entorno. Una persona que está con cero conciencia y en una total automatización también genera cosas, pero unas son absolutamente positivas y transformadoras y enriquecedoras de ese entorno y otras restan en un sentido totalmente negativo, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que ha sido un intercambio súper rico. Por acá tenemos un montón de conectados que están escuchando en este momento. Gracias, gracias. Dice, es interesante lo que dice la psicóloga. Gracias, dice Adrián. Tendré que ponerlo en práctica. Bueno, ahí está. Es todo un tema, porque si uno se pone a reflexionar, ¿no?, sobre cada cosa que uno tiene que tomar conciencia y empezar ese trabajo, ¿no?, que es muy, muy de uno, ¿no?, que es muy personal, porque sí, cada uno sabrá con lo que tendrá que ponerse a evidenciar para poder tomar ese nivel de conciencia que se necesita para cada uno en sus vidas, para hacer los cambios que realmente crea conveniente, ¿no? Claro, fíjate que ahora que lo decís así, Lali, podría parecer como que es un trabajo muy difícil, que de hecho es la sensación que casi todas las personas tienen, de que yo me tengo que poner a mirar toda mi vida, me tengo que poner a mirar toda mi historia, todo lo que pensé, podría ser como algo que decimos, no tengo ganas de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, pero también puede ser como una aventura, ¿no? Porque también se lo podría tomar como el lado del desafío, ¿no? Sí, pero hay muchas personas que no tienen ganas de hacer esto, y es totalmente legítimo, ¿no? Claro. Pero yo diría que ¿por dónde empieza uno? ¿O por dónde, o qué es lo que tiene que mirar para, digamos, simplificar un poco la ecuación, ¿no es cierto? Sería, ¿cuáles son las consecuencias negativas en mi vida de cuestiones que han aparecido y que a mí me generan un sufrimiento? Como si fuera empezar por los resultados. La palabra información y la palabra resultados están juntas. La información que yo traigo se va a mostrar en mi vida bajo el aspecto de resultados. ¿Resultados de qué? De cómo estoy, de qué tipo de vínculos encuentro, de qué he podido y qué no he podido. O sea que los resultados hablan claramente de cuál es el hilo que yo tengo que buscar. No es que tenemos que abrir una enciclopedia de toda nuestra vida, ¿no es cierto?, que sería trabajoso, arduo y agotador, sino, ¿qué resultados estoy teniendo en mi vida? ¿Qué tipo de vínculos me encontré 2 o 3 veces? ¿Qué tipo de situaciones vuelvo a vivir? Hay 4 o 5 puntos fundamentales, Lali, que uno tiene que mirar en su vida. No es que tengo que mirar todo, absolutamente todo. Entonces, los resultados en mi vida hablan claramente de cuál es la información que yo traigo. Y sobre esas cuestiones puntualmente uno puede trabajar.
Totalmente. Bueno, Patri, obviamente que a veces solos no podemos, porque esa es la otra, ¿no? A veces No, más bien. no tenemos la fuerza o la capacidad o la perseverancia también, ¿no? Porque dice, ay, yo vivo agotada, vivo cansado, vivo pensando. Y a veces eso, necesitamos a alguien que nos extraiga de tanto, ¿no? De tanto que nos hacemos el bocho, por decirlo de alguna forma, y que nos lleve a esos puntos puntuales que vos estás marcando, a esas cosas esenciales que vos decís, mirá, si ves esto, acá está el tema, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo Bueno, ahí podemos estaría hacer? claro, ahora te dejo mis redes si querés ir con un contacto de WhatsApp, pero lo que estaríamos buscando en esto que vos dijiste, Lali, sería la historia invisible. Sí, yo les llamo así, la historia visible y la historia invisible. La historia visible es lo que yo me cuento de mi vida, cómo yo creo que son las cosas, qué es lo que yo pienso, y la historia invisible es la que cualquier buena terapia ayuda a que nosotros entendamos a dónde está la verdadera motivación, dónde están los mecanismos que yo tengo, por qué estoy teniendo lo que estoy teniendo, por qué se está mostrando en mi vida lo que se está mostrando, sabiendo que siempre está la historia por debajo de lo que yo conscientemente me voy a decir, ¿no es cierto? Así que bueno, te dijo Lali, claro que este proceso a veces es, no digo difícil, sino casi imposible hacerlo solo, ¿no es cierto? Claro. Para encontrar la verdad que a mí me sume, ¿no? Te puedo dejar un contacto de WhatsApp al aire, 23 24 46 30 28, y después estoy en Facebook, Patricia Margarita Mullen, y estoy en Instagram, patricia.mullen.bio. 23 24. 46 30 28. Perfecto. Patri, agradecerte estas 2 intervenciones semanales que hemos tenido porque han sido súper ricas. La gente está súper enganchada también con las maneras de podernos mirar y de podernos reflexionar juntos, cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con ir para adentro, con buscar, ¿no? A veces ese camino para momentos donde la vida nos presenta y vos decís, ¿para qué lado arranco ahora, no? Esto es fundamental. Bueno, sí, ya que decís esto, a lo mejor podríamos el próximo programa, si a lo mejor te parece, como poder plantear cuáles son esos aspectos fundamentales que nosotros tenemos que mirar. Para una persona que tal vez nunca ha hecho un proceso interno, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los aspectos que sí o sí yo tengo que mirar para ir entendiendo la información que traigo? Si te parece, podemos hablar de eso y ya nuestros oyentes se están escuchando e incluso pueden hacernos preguntas, que me encanta cuando hay interacción, ¿no? Con las personas que nos escuchan. Así que un gusto, Lali, estar con vos.